Bienvenidos nuevamente a Tiempo de Hobby. Hoy, juegos de consolas, PC, juegos digitales. Yo soy Rama Yo soy Clau. y bienvenidos a Tiempo de Hobby. Bueno, acá estamos nuevamente molestando a los oyentes con nuestras boludeces, como digo siempre. Hoy les traemos juegos. Juegos en general, juegos digitales, juegos de computadora, de consola y demás. Hablaremos de uno en particular, pero quería abordar el tema de los juegos empezando con una pregunta que yo me he hecho a lo largo de los años. Cuando yo era chico no ocurría y hoy en día sí. Y básicamente la pregunta es, ¿por qué creció tanto la industria de los videojuegos? ¿Vos te acordás que cuando éramos chicos teníamos las consolas clásicas? Sí. Sega, Family, Atari. Después por ahí apareció la PlayStation 1 y demás. Ujú. Yo creo que hasta la época de Sega, me parece, había juegos, sí. Pero sacaban por año, no sé, unos 20 juegos, supongo. Sí. 15 juegos cartuchos. Sí, eran pocos y me acuerdo que nos la pasábamos jugando siempre a los mismos. O sea, era como la típica del Mario y hasta nuestros padres jugaban con nosotros porque era también Mm. todo medio novedoso dentro de ese universo, ¿no? O sea, Sí, es más, mira, justo me hiciste acordar. ¿Sabes por qué los juegos eran tan difíciles en ese momento? ¿por qué? Em, Esto, como siempre, es informativo desde un punto de vista nuestro, pero escuché, leí, siempre aclaro, como siempre, que tenían pocos niveles los juegos. O sea, vos jugabas Ah, el Mario o jugabas el Mario Bros. Son 8 niveles. ¿Está ¿nada bien? más? Nada más, 8 niveles dividido después en 3 niveles, vamos a decir. O sea, 8 mundos Ah, ok. y cada mundo tenía 3 niveles y el final. Pero, por ejemplo, el Sonic Ujú. o qué sé yo, incluso los primeros de todos, los de Family, uno de vaqueros, me acuerdo que disparabas y demás, Muy bueno, los hacían tan difíciles porque eran cortos. O sea, el claro. cartucho, en cuanto a los bits, en este caso eran de 8 bits los de Family, después Sega sacó los de 16 bits, que vendrían a ser mejores gráficos y Ujú. mejores bandas sonoras, vamos a decir. La Sí, típica, el MP3 no existía, entonces era todo... tiene un nombre, mono no sé qué, en ok. cuanto al audio. Y, y claro, no entraba en esa memoria de ese cartucho Claro. mucha cantidad. Entonces lo que hacían era básicamente subir la dificultad de los juegos para que vos lo tengas que jugar y jugar y jugar y jugar y Para aprender. poder ganarlo, porque si no era como que te duraba una tarde, digamos. Claro, ¿te acordás del Contra? Que eran dos Sí. tipitos, uno era azul y uno rojo, que iban todo en 2D, que eso incluso fue un furor, porque había después el segundo nivel, creo que era, o el tercer nivel, que ya se ponía como en 2D, pero iban los chaboncitos corriendo y Sí. tenías que saltar, ya tenía una tridimensionalidad. Mm, Era re difícil ese juego. sí, sí, era muy complejo. No, a ver, coincido que debe ser por eso, o sea, de que eran complicados, porque si no es como todo, o sea, te duraba una sola tarde, Ujú. terminabas de jugarlo y decías, bueno, y ahora, y aparte recuerdo que tampoco era que había, como decís vos, mucha variedad, o sea, eran Mm, como bastante limitados y medio nuevo todo el universo, así como fue el tema de la computadora, bueno, entraron las consolas, mm. es como que uno empezó a tener en las casas, te juntabas con tus amigos a jugar, pero creo que también lo que revolucionó mucho fue la PlayStation. O sea, después cuando Sí, entró la PlayStation para mí ya era como... eh, había mucha más variedad, bueno, los juegos de fútbol y todo eso es como que también se sí, generó mucho además entre los hombres. cambió mucho lo que es la gráfica en sí, entonces se Totalmente, mejoró muchísimo. Yo creo que Internet tuvo mucho que ver también. obvio. Está bien que hasta la Play 1, la Play 2 incluso había juegos no originales, o sea, Sí, directamente podías comprarlo por 2 pesos, sí, un te andaba CD. medio... Sí, había algunos que no Eran venían medios muy bien hechos, polémicos. O sea, el tema del CD me acuerdo que era todo un caos porque se te se rayaba y todo rayaban. eso. Sí, a veces venían medio O rayaditos venían y ya rayados. venías a un Se te nivel, clavaba, claro, sí, se te sí, clavaba el juego y decías, no, cuarto nivel y se bugueaba y y otra vez, no. y no funcionaba, es verdad. Sí. Pero digo, fue creciendo abismalmente. Hoy en día
yo no sé la cantidad de juegos. No hablemos de empresas, ¿no? Porque, Sí. digamos, AAA, que se le llaman a los juegos de categorías digamos, la categoría es AAA por esto mismo de que son empresas con mucha cantidad de empleados trabajando. Mm. Es como si te dijera, no sé, 20 se dedican a lo que son diseño de Gráficos, personajes. personajes, claro. 20 se dedican a la programación. Mm. 20 se dedican a ponerlo, digamos, los niveles o, bueno, el mundo. Entonces, claro, cuando te querés acordar, tenés 150, 200 personas trabajando en un solo juego. Sí, sí, sí. Y a veces incluso hasta, bueno, lleva varios años, digamos, desarrollarlo. Sí, me imagino que debe ser terrible eso. O sea, sí, a ver, si me preguntas a mí por qué creció tanto, creo que hay como dos factores que vos un poco mencionaste Mm, hace un rato. Para mí, obviamente, la tecnología mm, y el avance de lo que es el Internet y todo lo que tiene que ver con las redes, etcétera. Y también tiene que ver con, vamos a mencionarlo, porque para mí la pandemia también hizo lo suyo. O sea, mm. el hecho de lo que fue la pandemia, tener que estar encerrado, tener tanto tiempo de ocio, vamos a decir, y no Vos decís poder que salir a hacer otras la actividades gente como. consumió más. Sí, sí, porque, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, lo que yo observo es que el que antes hacía algún deporte y demás no podía salir en los primeros Mm, momentos de la pandemia, bueno, ¿qué hacemos para distraernos? Surgió un poquito lo que hablamos la otra vez, lo que es juego de mesa y demás, pero mm. ahí era, che, Sí, sí, dame volver a consola. la pantalla. Y ahí creo que también llegó a ciertos hogares donde capaz no era tan común, porque también Mm, hay, o sea, uno de adolescente capaz jugaba, tenía la Play tal y fue creciendo después teniendo siempre una consola, pero hay gente que nunca había visto una consola mm. y después con toda la incorporación de lo que fue la Nintendo Switch o lo que sea, me parece que ahí Sí, igual, se a ver, generalizó un poquito yo más. creo que no estoy diciendo desde el 2020 a hoy, sino por ahí me refiero a años atrás, o sea, desde el No, sí, 2006, 2008, empezaron a salir más a salir juegos, vos sí, decís. sí, sí, una Sí. cantidad enorme y empezó a crecer. Hoy me gustaría ver, googlear o hablar con algún técnico y me diga qué, digamos, qué está primero, si todo lo que es sí, sí, el mercado de los videojuegos, el cine, las series. Yo creo que subió muchísimo. Subió muchísimo. Incluso empezaron a usar también, viste, actores para lo que es Sí, exacto. todo lo que son el desarrollo de los videojuegos. Sí, Eso me pareció que muy buena jugada, digamos, porque le da como esa realidad sí, a los además para los juegos actores y para también los actores obviamente un cash es un extra. win-win, Muy digamos. win. Sí. Y me parece que la industria ahí creció bastante desde Mm, ese lado. O sea, uno empieza ya a ver determinados actores en los juegos y decís ya, este actor me gusta, sí, sí, me dan por ganas de ahí. jugarlo y capaz atrae gente Sí, es verdad. que Sí, no traía, hay un ¿no? Hay montón una de banda ejemplos. de ejemplos. Sí, a ver, yo creo incluso también que no solamente las grandes empresas crecieron, sino que hay muchos indie, que se llaman a los juegos, que son, que los hacen, digamos, no digo, o bueno, mini empresitas, Sí, o por ahí con pocos trabajadores, que también han ganado incluso premios. Eh, hay juegos que lo hizo una sola persona, que eso sí lleva muchísimo tiempo. me imagino. Todos los, o sea, imagínate trabajar en esto, ¿no? En los gráficos, en la programación, en cómo funciona el juego, en las mecánicas, en todo, uno solo. No, una locura. Después obviamente hay tres o cuatro o cinco. O me acuerdo, creo que la Among Us, que se hizo muy popular en la pandemia con esto de los que eran como, ay, no me sale, astronautas Sí, en el espacio y qué había vicio. que, sí, Qué vicio ese había juego. que ver quién era el traidor y demás. Sí, Creo que el grupo de personas eran cinco o seis personas, o sea, el que sí. diseñó el juego y la Increíble. repegó. La repegó. El Sí. Stardew Valley lo hizo una sola persona, un solo No, tipo. Está bien, por ahí cuánto tiempo te llevó realizarlo. Y hoy en día, ahora incluso próximamente, creo que es el 11 de diciembre, son los Game Awards, hay muchos indie nominados. O sea, mira. ya compiten contra las grandes empresas. O sea, entonces, Igual que orgullo, ¿no? O sea, desarrollar todo un juego uno solo sí, y sí, obvio. imagino años de estudio Y y que salga bien. de que salga Porque, bien, porque hay que pensar bien en todas las alternativas que se le puede ocurrir a ujú, un jugador, ¿no? sí. Aclaro esto para el que no sabe, los Game Awards son como los Oscars en las películas. Mm, Bueno, así como también, digamos, existen dentro de los juegos de mesa también premios, bueno, para los juegos digitales los voy a englobar como categoría en general, general, sí, digamos. consola o. Consola, PC, Sí. celular, Mm, tablet y demás.
hay premios que se hace eso, como una entrega de Oscar para decir, bueno, a ver, nominaciones, bueno, mejor banda sonora en determinado juego, todo obviamente lo que salieron este año, ¿no? Y Claro. así todos los años. Y al final de todo es como mejor juego del año. O sea, como mejor película del año, bueno, en Claro. este caso, mejor juego del año. Que obviamente este año por lo menos hay varios juegos que están muy buenos, que tengo mis dudas sobre quién va a ser el ganador porque está muy peleado, obviamente con mecánicas distintas y demás, pero, pero claro, digo, imagínate siendo ese presentador, director, no importa, de los Game Awards, que diga, bueno, a ver, ¿cuántos juegos salieron este año? Voy a hacer un embudo Claro. para poder nominar y basarme en cuántos juegos salen por año. Una barbaridad. Y te digo que incluso nosotros conocemos los más icónicos, porque son los que se ven generalmente en alguna publicidad, porque algún streamer por ahí lo está justo mostrando o jugando. Pero me parece que detrás de eso vos buscas algún juego que hizo alguien, como digo, un indie o lo que sea, que no tuvo por ahí esa publicidad. Y yo creo que 300 juegos por año, fácil, Tienen que haber. tiene que haber. Sí. Qué Además, locura. suma esto, diferentes plataformas. Claro, sí, O sí. sea, hay juegos exclusivos. Hay un juego que es exclusivamente de PlayStation. Hay un juego que es exclusivamente de Xbox. O sea que también es como, ok, Microsoft o bueno, las empresas Ubisoft o lo que sea que van creando, digamos, para esa sola consola. Ujú. Otro lo mismo, Sony en cuanto a PlayStation. Y por atrás, digamos, un montón de juegos que funcionan para todo tipo de tecnología, vamos a decir. Así que nada, es una pregunta que me vengo haciendo hace mucho y lo quería traer hoy porque realmente uno no cae en la conclusión de, che, loco, esto es real. O sea, hay un Sí. montón de juegos, un montón. Y para todo tipo de público. Hay juegos incluso muy, no irreales, pero medio fantasiosos, medio que no se entienden. Hay juegos con puzzles, y no me refiero a rompecabezas, a No, armar, no. sino a desentrañar un misterio. Hay juegos, bueno, la clásica, ¿no? Elijo un personaje, lo subo a nivel, etcétera, etcétera. Sí. Pero hay incluso juegos que son de cómo crear, por ejemplo, una poción alquímica. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Por eso No, digo, ese me es... vienen como recuerdos de la adolescencia. Sí, sí. Que estaba muy. ¿Te acordás del Sims? Ay, qué vicio. Bueno, sí, Era el el Sims. Sims cuando éramos chicos. Mm. Me acuerdo que íbamos a los lugares con las computadoras y demás. A los ciber. A los ciber. Ujú. A, a jugar al Sims o, bueno, el Counter, bueno, todos esos juegos. Y era como, ¿no? Y me acuerdo que tenía como una especie de contraseña para poder ganar más plata y poder traer la casa. Y Sí, que sí. El Clapaudius. Mira, me acuerdo Sí. incluso del Es verdad, del era truco. Clapaudius. Bueno, los trucos lo mismo. Los trucos eran Yo buenísimos. recuerdo comprar, mi viejo en realidad me compraba y yo le pedía por favor todos los sábados que venía el diariero No. y compraba la Action Game, me acuerdo que era una revista, te estoy hablando de década del 90, Oh, por Dios. que en la revista solamente salían los trucos, que era la típica arriba, abajo, izquierda, derecha, B, 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 C, todo para hacer, no sé, la Fatality del Mortal Kombat. Claro. O descubrir ese nivel secreto en el Sonic. Lo mismo nivel X. Nivel X. Acá, O el, muy el conocido. programa de televisión que te decía Hacían- todo y te te decía todas las- informaban te un informaban, montón. sí. Pero al final del programa te decía un flaco que descubrió un secreto y vos tenías que estar pendiente a la tele para poder saber ese truco, ¿no? Tan retro que duele, te digo, lo que estamos contando, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pero fue una buena época. Sí, fue una buena época. Y todo se va renovando y como decís vos, hoy por hoy para mí hay muchísima más variedad de juegos, ya sea bueno o malo eso. Sí, Y bueno, ya sé que uno está interesado también en seguir consumiendo hoy por hoy las consolas o lo que es ayornando la computadora para que te puedas utilizar el juego en la Claro. computadora. O sea, tiene Sí, todo sí, sí, también, obvio. obviamente, un negocio por detrás sí. de eso, ¿no? Bueno, esto trae a colación del juego que quiero hablar hoy, que bueno, mucha gente lo conocerá y mucha gente no lo conocerá. Y esto también porque no quiero hablar solamente del juego, sino hoy en día también hay juegos que parecen películas. Ah, sí, O bueno. sea, son juegos que generalmente tienen mucha cinemática, Sí. tienen mucha historia. Y no sé si es el caso de este en particular, pero hoy también se comparte un poco más esto. Antes era, voy a jugar al Mario Bros. Un jugador, dos jugadores. Bueno, juego yo primero, soy Mario. Claro. Perfecto.
Jugás vos encerradito en tu pieza, jugaste, perdiste, le tocó al otro jugador. Vos estás en espera, mirando qué hace el otro, jugás a su nivel, hasta que perdió y te vuelve a tocar. Hoy en día hay muchos juegos, más allá de lo cooperativo, ¿no? Porque hay muchos juegos que se pueden jugar al mismo tiempo. Hay empresas y juegos muy buenos que, bueno, nos ha pasado con Elden Ring, Sí, que es el juego este que vamos a hablar. Elden Ring, el anillo de Elden, alto juego. sí, tantos anillos. Eh, Ocurre más o menos esto. En este caso yo lo jugué una vez. Unas cuantas, vamos a Una- decir. sí, no sé cuántas veces ya lo jugué, lo platiné. Bueno, es excelente. Acá por ahí se ve mejor la tapa, pero... eh, Elden Ring es un juego que, si bien yo lo jugué, yo te iba contando la historia, ¿no? Íbamos sufriendo juntos porque es un juego difícil, pero difícil de, primero, de entender la historia, Mm, eh, no porque es lineal. no, y hago un paréntesis. Elden Ring es un juego del 2022, me parece. Sí, creo que 2022 o 2023. Bueno, salió mejor juego del año. De una empresa aclamada por su dificultad. O sea, que es From Software. From Software es una empresa que se dedica a hacer este tipo de juegos. No es el primero. El primero de ellos creo que es Demon Souls. Y tiene como esta mecánica que se va repitiendo en los demás juegos que ellos van creando. Que es, la mecánica es jugador contra jefe. O contra boss, ¿no? Que se le dice. Eh, que es como decirte Mario Bros contra Bowser, Claro. ¿no? Entonces vas, te enfrentas, o sea, sí, caminás, haces un par de cosas, conseguís ítems, que yo, Pero sabes que pero en la algún momento motivación es va a voy a aparecer. matar a Bowser, ¿no? Claro. Eh, From Software, como digo, este es uno de los casi últimos juegos que sacó, voy a decir. Pues sacaron uno más muy parecido a este, pero es un multijugador, es distinta la mecánica. Claro, lo hacen muy complicado a la hora del combate. Es un RPG. El RPG es un playing game, sería, que es un juego de roles, pero no de roles de interpretativos, sino más bien de estadísticas, Ok. como en los juegos de rol, que ya vamos a hablar en otro capítulo de eso. Sería, qué tengo ganas de hacer de personaje con lo que me voy a enfrentar? ¿Quiero hacerme algo que tenga mucha fuerza? Por ejemplo, un personaje con mucha fuerza y que tenga mucho aguante, cosa de poder pegar, pero si me pegan resistir más. ¿O quiero ir por el lado de la magia? Sí. Entonces, esos numeritos que yo voy eligiendo a la hora de subir de nivel, en vez de ponérmelo, digamos, en la fuerza, me lo voy a poner en el maná, que es lo que utilizo yo para lanzar los conjuros. O quiero ir, bueno, en este caso tiene muchas formas, digamos, de construir un personaje y además utiliza muchas armas y demás. Ese es el paréntesis del juego que ahora explico un poco más. Pero digo, es un juego que no es lineal, primero porque es mundo abierto. Cuando se habla de un juego mundo abierto es, para mí, uno de los... No sé hace cuánto habrá salido el tema del mundo abierto. Bueno, hice un pequeño corte por problemas técnicos. Más que técnicos, humanísticos, diría yo. Sí, yo diría eso. Estamos hablando del mundo abierto. Bueno, esa libertad que te genera, digamos, el hecho de decir, ¿para dónde voy? Hago lo que quiero. Quiero ir a esta cueva, voy a meter a esta cueva, voy a esta iglesia. Entonces, claro, no hay una cosa lineal, pero bueno, la primer pared que te encontrás son estos jefes, ¿no? Estos bosses que te ponen a prueba. O sea, y es un juego que tenés que estar atento, Sí. tenés que saber apretar bien los botones en el caso que si usas joystick o bueno, Sí, para mí teclado. muy complejo, pero bueno. Es obvio, pero hay mucha gente que le gusta mucho. Yo de From Software no había jugado ningún juego. O sea, creo que el Dark Souls 3 creo que fue un poco. Y después pasé al Elden Ring y me encantó. Y bueno, dice, bien merecido el juego. Además tiene una música espectacular. Bueno, los gráficos son excelentes. Es un mundo así medio sombrío. Sí. Eh, bueno, y yo lo jugaba, ¿no? Y te iba contando un poco la historia. Sí. ¿Qué te pareció la historia? No, tremenda. A mí lo que me gustó mucho del juego, primero quiero destacar, bueno, los gráficos, los detalles de las herramientas, del vestuario, Mm, del lugar. Después, con respecto a la historia, lo que me encantó fue que tiene varios finales. O mm. sea, no es que tiene un único final, entonces eso está bueno porque dependiendo de lo que vos vayas haciendo a lo largo del juego, Ujú. es, bueno, El el desenlace. desenlace que va teniendo.
Me gustó mucho las historias detrás de cada uno de los personajes porque es como que vos, entonces, vas caminando, conoces a un personaje y después te lo encontrás en otro lugar y bueno, vas como atando cabos de de qué le pasa a cada uno de esos personajes y cómo fue su evolución o bueno, o ayudarlo a resolver determinados trasfondos que tienen, ¿no? Claro, misiones. O misiones. Sí, Em, sí, es un mundo muy vivo en ese es muy sentido. vivo, sí. Eh, y bueno, y eso, me encantan los detalles, los personajes me parecieron muy interesantes. Mm. Algunos medios Eh, raros, ¿no? Porque sí, en este mundo así medio... Porque es una especie de posapocalíptico. O sea, sí. después de que ocurre algo, bueno, ¿cómo queda ese mundo? Entonces, Sí, hay algunas cosas medias impresionables, o sea, mucha sangre en algunos sí, sí, lugares o sí, territorios. Los castillos son impresionantes. sí. eh, ¿Qué más? Sí, a mí la banda sonora del juego base es excelente. Después sacaron una expansión, voy a decir, que vendría, se llaman DLC, digamos, lo que es la jerga de los juegos. La banda sonora del DLC creo que lo supera el juego base. Mira, Y claro, al estar peleando, vamos a decir, con cualquier enemigo y escuchar de fondo esa música, te pone, digamos, en ese momento, ¿no? Te sentís como que fueras ese personaje. sí. Y a mí lo que me gusta es como que cuando empezás a pelear con un boss, empieza como toda una cinemática, Mm, ¿viste? Que se posiciona, digamos, el boss. Y bueno, y arranca la pelea y generalmente hay como varias fases de pelea, vamos a decir. también, Eso también me gusta, como que vos decís, bueno, listo, acá se termina, ya sí. lo maté, pues no, se levanta y de golpe se transformó o se No, y estamos estiró. hablando de un juego que no tiene cambio de dificultad. O No, sea, no, no, este tipo de es juegos terrible. no podés poner fácil, No. medio, difícil. No, es como está. Sí te da herramientas el juego para decir, bueno, mira, ¿lo querés hacer un poco más fácil? Bueno, te regalo las invocaciones, que vendrían a ser espíritus, Mm, básicamente, que vos los invocas en ese momento de la batalla y te van a ayudar. No lo querés hacer, no lo hagas, te va a resultar más difícil porque el jefe te va a perseguir a vos solo. No es lo sí. mismo que juegues con alguien más incluso Mm, y que por lo menos vaya turnando el jefe, cosa que vos mientras le pega al otro, vos te curás, no sé, o haces sí. otro tipo de cosas. Sí, o juntar las runas, bueno, las determinadas cosas que necesitas para Sí, subir de nivel sí. y es como que vos capaz vas directo a la historia principal y querés hacer el jefe porque estás ansioso, Mm, pero no lo puedes hacer. O sea, claro. sí o sí tenés que hacer Sí, o como, tenés que bueno, ser un pro. te tenés que preparar un poquito más. O sea, me acuerdo que cuando vos lo jugabas ya lo habías jugado, entonces Ujú. ya sabías un poco esa parte. Sí, sí, las rutas, Las por dónde rutas ir. o mismo también, no, no estamos listos. Como decías, no estamos listos para ir a tal Claro, jefe. claro. Tenemos que esperar un poquito A más, ver, juntar yo no estoy listo. energías. Ah, bueno, decís que si estás muy... O sea, hay gente que juega este juego y lo ha ganado sin recibir un golpe. Bueno, O claro. sea, pero bueno, son enfermitos Loquitos. de ese tipo de cosas. Obviamente es un desafío, o sea, son juegos que, en este caso, From Software, por eso digo, la empresa plantea este tipo de juegos que son desafíos. O Claro. sea, y obviamente hay mucha gente que le encanta y mucha gente que no. Mucha gente lo ha comprado, lo jugó 2 horas y lo desinstaló y dijo, no, esto es imposible. Mm, Pero bueno, a mí, como digo, yo no había probado en la esencia de From Software y la verdad que me gustó mucho, pero te digo, la primera partida la sufrí muchísimo. Porque además, claro, no sabes con qué te vas a enfrentar. mm, Entonces, si vos, vamos a suponer, vas con un arma, ¿no? Una espada, y te cae un jefe que es resistente al daño, vamos a decir, de una espada, se te va a complicar mucho más que si vos, por ejemplo, empezás a investigar o a explorar otros lugares y encontraste un hechizo que podés ponerle esa espada, no sé, un poco de sangre, vamos a decir, ese jefe por ahí no es resistente a la sangre y por ende le haces más daño. Pero claro, todo esto es de jugar, jugar, jugar. Y estamos hablando de un juego de 120 horas, sí, más o menos, en sí. la media del juego básico, ¿no? O sea, sin calcular este DLC. Y para 120. mí tiene algo de resistencia, porque es como que la frase típica del juego es moriste. Y volvés, Has muerto, sí, has sí. muerto. Y volvés otra Es vez. que bueno, tiene algo de superación porque Sí, sí, eh, demasiado. es intentar, a Es intentar, a intentar, intentar, encontrar sí. la manera. No, además esto, cada jefe, está bien que está muy bien diseñado la IA, vamos a decir, de los Sí. jefes, que cada cosa que haces puede cambiar. O sea, no es que Mm, la típica, ¿no? De un jueguito. En la primera fase te tira bolitas de fuego. En la segunda fase sí lo va a hacer, pero en la manera en que lo hace, por ahí al principio te lo tira de frente y después de golpe te moriste. Y volviste a jugar y en la segunda vez que lo intentás matar, salta y te tira las pelotitas. Y vos decís, che, pará, claro. esto es distinto.
Entonces también, pero se siente muy satisfactorio cuando después de 30 muertes, porque lo que pasa, lo lográs vencer. Es decir, por fin lo hice. O sea, hubo un patrón en el cual el jugador aprendió Sí, sobre las debilidades del jefe, o vos estar mejor posicionado, o haber utilizado un hechizo o un golpe certero, que es mucho más reconfortante que haberte frustrado muriendo 30 veces. ¿Me sí. explico? ¿Qué personaje fue el que más te gustó a vos? Personaje de historia. Sí. A mí el que más me gusta, bueno, es un jefe. Pasa que no quiero nombrar por la duda de spoiler. Es un juego que todavía se sigue jugando. No, bueno, decí la descripción física de última. Vamos a decir que, bueno, lo voy a decir de esta forma por las dudas. Es un personaje que está encapuchado, Bien, ¿ok? Es un personaje que está encapuchado, ok. no es chiquito, es bastante grande y parece ser que le dicen el clérigo, o sea, tiene algo de divinidad, algo de fe. Lo dejo ahí. Para mí es uno de los mejores. ¿Vos? Mira. Que te Em, acuerdes. no, es que si no vamos a spoilear nada, no sé ahora. Bueno, así descriptivamente. Em, tipo hombre lobo. Ok. Ah, ok, ok, ok. Sí. Sí, que es más bien un ayudante, vamos a decir, Ese ¿no? me gusta, sí. Sí. Em, Quería decir algo más y ahora no recuerdo qué era del Elden Ring, pero... Ah, no, esto, un dato no menor que es lo que hace esta empresa. A la hora de contar la historia, porque con otros juegos por ahí es mucho más película, como digo, Mm, tiene una manera muy loca de contarla. Y ahí está, digamos, lo difícil para mí de poder decir, che, esto cómo es. Cualquier juego te cuenta una historia a medida que vas jugando, ¿o no? sí, En este juego la historia te lo cuentan los objetos. Cada objeto que vos recolectás, generalmente los más importantes que los vas a generalmente agarrar, pueden ser un escudo, una espada, no sé, un tridente, un bastón, generalmente armas o armaduras. Vos cuando te metes en el inventario y lees la descripción, te dice por dónde viene la mano. Obviamente hay una introducción al juego. Como decías vos, cada escena antes de enfrentarte a un jefe hay una breve, digamos, cinemática. Conoces una parte de la historia. Pero el resto, sí. para conocer, como decís vos, los personajes o el por qué está ese personaje ahí y demás, tenés que empezar a leer los objetos. Entonces, por eso también es medio, no digo difícil, pero cansador a la hora de decir, che, me gusta la historia, me gusta el lore del juego, pero me tengo que poner a buscar objetos y leerlos. Pero bueno, hay gente que le gusta más, hay gente que no. Directamente va por la mecánica y dice, che, me encanta cagarme a piñas con los jefes. Bueno, Bueno, pero para salir juego del año significa que sí, 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 cumplió, sí, digamos, sí. con... Tuvo muchas, muchas nominaciones. Y bueno, como yo lo había jugado bastante, a la hora de jugarlo te iba contando un poco la historia a medida que pasaban ciertas cosas. O sea, era Sí, como, che, ¿te acordás? Mirá, acordate de este personaje. sí, Bueno, ¿viste cómo se llama? Bueno, esperá. Y por ahí pasaban 10, 20 horas de sí. juego y te volvía a decir, ¿te acordás de ese personaje que te dije que esperés? Bueno, mirá. Entonces eso también es como, sí, como una Sí, yo película. creo que si no me lo hubieses contado, la verdad me hubiese costado muchísimo poder Sí, entender todo el lore, todo el trasfondo sí, de todo el juego, porque, sí, a ver, no estoy muy acostumbrada a jugar este tipo de juegos, entonces es como que me sirvió, digamos, mm, verte jugarlo. pero es hermoso. O sea, a la Hermoso. hora de... Sí, no, me Ahora, encantó y lo disfruté. te digo algo, este juego, que bueno, lo hizo Miyazaki, que es el capo, digamos, de From Software, lo hizo también junto con el de Juego de Tronos. ¿En serio? Mira. Ujú, el escritor, George. Martin, sí, R.R. Martin. Por eso creo que también esto es una crítica constructiva, vamos a decir. Los nombres de los personajes, hermanos, son todos iguales, Claro. ¿o no? Sí, es verdad. Son todos muy parecidos. Sí, no, no. Yo me la pasaba buscando Esa es en culpa de internet. Martin. Sí, me la pasaba buscando en internet, pero pará, este no era. Y. Ah, No, no. Tiene una sí. I distinta, una D Sí. distinta. Me volví loca, Sí, realmente. es muy difícil, o sea, ya de por sí la historia es complicada. Además lo tenés que descubrir por objetos. Y El encima árbol le pones, genealógico es genial. O sea, sí, el que está disponible, sí, porque ahí digo, oh, ¿en serio era así esto? sí, pero encima le agregás nombres complicados. Sí, es muy difícil. Además en casi todas hay una R, una G, ¿no? No sé, yo supongo que Martin dijo, bueno, voy a utilizar Sí, no sé, las letras de mi nombre, pero en general la sí. G está casi todo lado. La M
y creo que sí, la R o la D. Sí, no sé. Después el resto. Una barbaridad. Sí. Prometeme que vamos a hablar de Juego de Tronos en algún capítulo. De la serie, del libro. De lo que quieras. Ok. Bueno, puede ser. Depende si tienen ganas, porque por ahí ya es algo un poco trivial. Va a depender que pongan en los comentarios si tienen ganas de escuchar algo de eso. Es bueno. Bueno, es una buena oportunidad también para aclarar y decir que cualquier cosa que también tengan ganas de que hablemos, que lo pongan, ¿no? Sí. Che, me gustaría que hablen de, ¿no? Del paintball. No sé, digo, como hobby, ¿no? Y bueno, obviamente elegiremos y veremos qué hacer. ¿Algo más que quieras decir de Elden Ring? No, la verdad que creo que abarcaste muy bien todo. Hoy te tocó hablar más a vos, porque sos el experto Bueno. del juego. No es porque haya estudiado, ¿eh? No, me imagino, porque es de haya tanto jugado. jugar. Sí. ¿Cuántas veces lo jugaste? No la podés ni contar. Creo que 8, me parece, 8 veces. 8 veces. Sí. Bueno. Creo que sí. Pasa que lo jugué solo, lo jugué para, digamos, para No, vos. sí, en grupos. Después lo volví a jugar con compañeros, con amigos. Lo volví a jugar para poder platinarlo. Para platinarlo, que significa sacarle el 100%. No, ni siquiera sería el 100% a un juego, sino más bien los logros que te pide el juego. Sí. Que es buscar la florcita de color amarilla. Bueno, son cosas que no sé por qué te lo ponen. Para platinarlo, hace falta terminarlo 3 veces, mínimo. Mira. Mínimo 3 veces porque sí o sí te pide 3 finales. Mira. Entonces lo tenés que jugar 3 veces. Yo lo platiné en PC y estoy a punto en Play 5. Pero además de eso, lo que tiene es esto, ¿no? Voy con un guerrero. Perfecto, terminaste el juego. Che, ¿cómo será la clase del mago? Bueno, lo volvés a jugar y probás otra construcción y vas con lo de magia. Y ahí obviamente te cambia el juego, ¿eh? No, obvio, te vuelve a costar todo Porque como de cero, o sea. con quien te parecía que era re fácil siendo guerrero, Chao. vas con el mago y es Te hace imposible. bolsa. Sí. ¿Entendés? Pero bueno, para más o menos cerrar este capítulo de juegos, me gustaría hacerte una pregunta, a ver si te ocurre algo, Uf. que es básicamente, ¿qué juego te gustaría que se cree? Bien. Ya sea para jugarlo o sea por decir, che, me gustaría que lo hagan. Me refiero mecánicamente, Sí. por historia, por qué sé yo. Por historia, sinceramente, el de Juego de Tronos. Ahora que estuvimos hablando de esto. Ok, hay juego de Juego No, de Tronos. pero de así de consola. Sí, digital. Vamos, digo digital, pero en PC hay ¿Completo? uno. No, creo que no toma la esencia de Juego de Tronos. No sos un personaje, Ok. ¿ok? No O sea, sos estás en el universo, digamos. estás en el universo, sí. Tuvo críticas medias malas igual. Bueno, Salió uno este año, mejor pero- entonces quiero de Juego de Tronos. Uno que tenga todo el O lore sea, y toda vos la decís, información. como Harry Potter, por ejemplo, Sí. ser parte de la historia, ¿no? Sí. Algo así. Sí. Sí, porque me parece sumamente interesante. Yo me leí todos los libros y cada libro, o sea, los libros Los lo que tienen, escritos. como está escrito, Sí, sí. es que te pone como el título el nombre del personaje del cual va a desarrollar. Entonces Sí, siempre sí. se mete en la cabeza de determinados personajes. Y me parece que eso está bueno para desarrollar. Obviamente la serie después se va, bueno, me parece que puede ser interesante. Pero bueno, no conozco el juego ese. Sí, Me yo parece no lo que jugué, del lo vi. universo me gustaría. Sí. Sí, o por lo menos estos juegos de vivir la aventura que pasó. Sí, sí, O sí, sea, sí. es como decir, viste los de Harry Potter o Hogwarts Legacy, Qué que lindo. sería el más nuevito. Soy Harry Potter, bueno, vivo la experiencia dentro y ocurren las cosas del libro. Del A libro. eso te refieres. Sí, a eso me refiero. Ok. Ujú. Yo en mi caso creo que, bueno, sería para abordar otro capítulo el tema del rol, para que la gente sepa qué es el rol de mesa. Es básicamente esto, creas un personaje en una hoja y meterse en un universo donde todo puede ser fantasioso, puede ser en el espacio, no importa. Pero tomas decisiones desde ese punto de vista del personaje. Bueno, en lo que respecta al rol, vamos a decir, a mí me gustaría que hagan un juego de un sistema de rol, ¿no? Que es Pathfinder, que es lo que yo juego y yo roleo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Para que la gente me diga, che, ¿de qué está hablando? Bueno, el año Traducí, pasado... por favor, claro. el año pasado o el anteaño, ya ni me acuerdo, mira. Salió, bueno, Baldur's Gate 3, que es un juego digital, ¿sí?
donde simula este juego de mesa de rol, pero hecho en pantalla, ¿no? Pero ¿qué hace, digamos, Baldur Gates? Toma el sistema cuando dicen sistema se refiere a las reglas Sí, de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, una marca muy conocida, digo D&D. marca para que se... Sí, D&D. D&D, D&D, Sí. Calabozos y Dragones, bueno, hay muchas formas. Utilizan esas reglas. Baldur Gates es un juego basado en estas mecánicas, ¿sí?, de Dungeons and Dragons, que es lo que jugamos en la mesa. Solasta es otro juego también, toma Dungeons and Dragons. De Pathfinder hay jueguitos, pero no con la magnitud que tuvo Baldur Gate, digamos, Claro. Vos querés un Baldur Gate, pero con de mecánicas mecánica de Pathfinder. Pathfinder. Sí. ¿Por Escucha. qué? Porque me parece, bueno, Te gustan más las mecánicas a vos, o sea. sí, a mí me gusta más Pathfinder, pero yo entiendo por qué lo hacen. Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones es muy conocido a nivel Más mundial. conocido, sí. Es lo más conocido, es uno de los, creo que es, no sé si los primeros juegos de rol, pero del 70 y pico. Es que, Sí, sí, sí. Gary Guy, ¿cómo era el que lo creó? Gary, me sale Gylax, bueno, pero es algo así. Se hizo demasiado conocido y se juega en todos lados. A cualquiera que vos le digas dentro de la jerga de los juegos, che, ¿conocés Dungeons and Dragons? Los que no conocen, yo pongo un ejemplo y digo, ¿viste Stranger Things? Sí. Sí, me dicen, bueno, ¿viste cuando los chicos se meten abajo del sótano y tiran dados y juegan? Sí, eso es Dungeons and Dragons. Es como que lo asocian Y bueno, sí, muy conocida, sí. de ese lado. Y a mí me gustaría que hagan lo mismo, digamos, pero desde la empresa, digamos, de Pathfinder, porque es el rol que yo consumo, digamos. Claro. Que si bien hay juegos de mecánica de Pathfinder, no tienen el peso, digamos, que logró este último juego que te digo yo, Baldur Gate, porque parece una película en serio. O sea, Sí, hay sí, sí. cinemáticas, hay toma de decisiones, vos creas tu personaje como vos quieras, como decía antes. ¿Querés ir con magia? Bueno, vas con magia y sos parte de la historia. Creo que ese es un juego que a mí me gustaría que se cree. Está bueno, Sí. está bueno. Bueno, Bueno, yo creo que con esto por lo menos damos un primer pie a lo que es los juegos digitales. Obviamente cada capítulo que hablemos de juegos podemos hablar de 1.000 millones de juegos y abordarlo de maneras distintas, sí. ¿no? Hoy tocó Elden Ring, juegazo, el que no lo probó, lo invito a sufrir, pero es muy, muy satisfactorio el juego y a nivel estético también, creo. Cualquier lugar al que vas es, wow, mirá esta ciudad, ¿viste? Sí, y el que está jugando o que va a jugar, que no se desmotive por el Has muerto, has muerto. has muerto, has muerto, has muerto. Ok, perfecto. Bueno, con esto concluimos entonces. Nos reencontraremos en el próximo capítulo del podcast. Sí. ¿Sí? Muchas gracias en serio por escucharnos y por seguirnos en las redes. Ujú. Gracias. Recomiéndennos. Y bueno, esto es Tiempo de Hobby. Yo soy Clau. Y yo Rama. Gracias. Nos vemos.